Vamos a otro tema. El nuevo director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, compareció ante la comisión investigadora del caso Audios. En la instancia, el jefe policial descartó que otros funcionarios estén involucrados en filtraciones. Además, se excusaron de asistir a esta comisión dos exministros del Interior que estaban invitados, Rodrigo Delgado y también, Andrés Chadwick. Vamos a hablar de este tema. Para eso nos acompaña el diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, presidente de esta comisión investigadora. Diputado, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gonzalo, placer poder saludar. Nicolás, disculpa. Sí, no se preocupe. Diputado, ¿cómo analiza usted lo que fue las declaraciones que entregó en la comisión investigadora el nuevo jefe de la Policía de Investigaciones con respecto a los temas que se están abordando? El caso Hermosilla es un caso extremadamente grave. Nosotros hemos visto cómo se han permeado instituciones tan relevantes como la Policía de Investigaciones, el Poder Judicial, el Servicio de Impuestos Internos, que han sido tocados por las redes del señor Hermosilla. Nos parece que esta situación debe investigarse a fondo. Por lo mismo, nosotros hoy día hemos recibido al director de la Policía de Investigaciones y él ha dado cuenta de situación irregular que se está produciendo y ha señalado que este caso es un caso puntual del exdirector de la Policía de Investigaciones y que no obedece a una política institucional de la Policía de Investigaciones. Voy a poner esto porque se me escuchaba con eco, entonces... Sí, me escucha bien, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Él descarta hasta el minuto o descarta de plano de que haya otros funcionarios que estuvieron en contacto con el exdirector de la Policía de Investigaciones y que de alguna manera habrían entregado información que se filtró al abogado Luis Hermosilla? ¿Cómo lo ve usted? No, lo que ha dicho el director de la Policía de Investigaciones es que las responsabilidades en este caso son personales y no institucionales. A mí me parece bien lo que está haciendo la Policía de Investigaciones de no hacer una defensa corporativa del exdirector de la Policía de Investigaciones. En este caso, eso es relevante por cuanto nosotros hemos visto en el pasado cómo se hacen defensas más bien corporativas de los casos. Sucedía con el exdirector de la Policía de Investigaciones en la investigación de su antecesor, el señor Herrera. Y en este caso nos parece bien el director de la Policía de Investigaciones, lo primero que ha hecho cuando asume es justamente pedir disculpas por este caso, además de otras medidas relacionadas con actos de austeridad, como el tema del arriendo excesivo de la casa que tenía el exdirector de la Policía de Investigaciones. Ahora, el director Serna decía que por cuestiones lógicas y también de ley, como actualmente el exdirector de la PDI está en prisión preventiva, fue formalizado, eventualmente habría un juicio oral, hay que esperar lo que pasa con la investigación del Ministerio Público, eso suspende lo que puede ser el sumario desde la institución, desde la Policía de Investigaciones. Ahora, hacia la persona, no sé si de alguna manera se le consultó con respecto a algún tipo de auditoría o revisión sobre los protocolos, digamos, en términos de información ahí. Sí, bueno, lo que acontece es que el director general de la Policía de Investigaciones siempre recibe información. Si el tema de fondo es que aquí había un director que recibía información y que después se la entregaba a uno de los abogados de causas que se estaban investigando, como era el señor Hermosilla. Eso claramente es un acto ilegal lo que cometía el director antiguo de la Policía de Investigaciones y por eso él hoy día está en prisión preventiva justamente, ha sido formalizado porque esos casos revisten una gravedad significativa. ¿Cómo ha sido también el desarrollo de la comisión? Ya las declaraciones del director de la PDI, uno podría decir derivada o arista, digamos, del caso Audios, que parte con un tema de facturas, de eventual corrupción y que ha ido, se ha ido, no sé si extrapolando, pero sí ha ido permeando en otros aspectos que, quién sabe, digamos. ¿Cómo lo ve usted desde el trabajo que ha hecho la comisión y también en el objetivo que tiene como instancia investigadora? Para nosotros no es viable poder continuar. La comisión ha desarrollado un trabajo importante. Desde el primer minuto nosotros dijimos que este caso era una verdadera caja de Pandoras, en donde se estaba abriendo situaciones que iban mucho más allá de lo que acontecía con los audios relativos al Servicio de Impuestos Internos. Ya vimos lo que pasaba en la policía, hemos visto lo que pasa en el Poder Judicial. Vamos a tener que nosotros poder ver qué efectivamente acontece en otras instituciones del Estado. Eso nos parece que son situaciones que deben investigarse y que vamos a ir sabiendo a medida que avance la investigación.
Diputado Marechori, usted mencionaba, ahí me escucha, mencionaba también lo que ha sido otra derivada, yo digo derivada, pero bueno, el concepto lo tendremos que ver dentro del marco general de lo que son estos audios y lo que finalmente son los mensajes, el WhatsApp del abogado Luis Hermosilla. Usted apuntaba al Poder Judicial. ¿Está considerando en la comisión investigadora invitar a miembros del Poder Judicial para ver esa arista? Sí, nosotros hemos invitado al Poder Judicial justamente para que pueda explicar las situaciones que han acontecido dentro de este órgano. Es muy grave cuando un abogado influye en el nombramiento de jueces. Nosotros tenemos que ver que después estos mismos jueces van a fallar los casos de ese abogado que participó en el nombramiento. Por tanto, a nosotros nos parece correcto que ellos puedan participar y que pudiesen dar explicaciones respecto a lo acontecido. Sí, recordaba yo la semana pasada, y fue de amplio debate o discusión a nivel político también, las declaraciones de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, en términos de que esto revelaría o sería de alguna manera el caldo de cultivo de una red de corrupción de cuello y corbata. ¿Usted está de acuerdo con esa visión que tenía la ministra vocera de Gobierno? Sí. Claramente nosotros estamos en presencia de una red de corrupción. Acá se han filtrado audios desde el primer minuto que hablan de influencias en el Servicio de Impuesto Interno. Hemos sabido respecto de jueces que habrían sido prácticamente nombrados gracias a la gestión del señor Hermosilla y que luego hubiesen recibido y ellos hubiesen entregado informaciones relevantes respecto de eso. Esas son materias que nosotros tenemos que investigar. Hay un juez, el señor Ulloa, que dice que aquí hay un sistema de besamanos y que además estas situaciones son situaciones normalizadas dentro del Poder Judicial. Esto a nosotros nos parece que son situaciones extremadamente graves que deben ser investigadas, caiga quien caiga, porque la corrupción debe perseguirse, venga de donde venga. Ahora, en base a ese enunciado, le hago la pregunta, ¿la política no se está anticipando demasiado o preveyendo muchos aristas, muchos puntos con respecto a la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, de pensar en una red, entiendo yo, son más de 3 personas, también de que haya habido dádivas o beneficios? Claro, una cosa es lo que uno entendería que ha sucedido, pero finalmente las pruebas que finalmente confirman o no que hubo actos de corrupción, que está siendo investigado por el Ministerio Público. ¿No se está adelantando el mundo político al respecto? Es que cuando nosotros vemos que hay un abogado que se le sorprende en un audio en donde él dice que tienen que hacer caja para poder llevar al Servicio de Impuestos Internos, que ya lo han hecho en el pasado, rebajando deudas de 3.000 millones a solo 140 millones, cuando vemos que ese mismo abogado recibe información secreta de investigaciones, de causas que él va a seguir, cuando ese mismo abogado, el señor Hermosilla, nosotros nos enteramos que él tiene comunicación constante para poder nombrar jueces que después van a haber causas que él mismo sigue, claramente eso estamos en presencia de una red de corrupción. Bajarle el perfil a una red como esta creemos que no corresponde. Aquí claramente hay un intento por bajar el perfil a situaciones que son extremadamente graves como los hechos que nosotros hemos visto. Hay un director general de la policía que en este momento está bajo prisión preventiva justamente por este caso, por lo cual claramente a todas luces hay antecedentes de que estamos en presencia de una red de corrupción. ¿Qué significa para usted como presidente de la Comisión Investigadora que el exministro del Interior, Andrés Chadwick, también el exministro Delgado, pero el exministro Chadwick sabemos la relación que de amistad de años con Luis Hermosilla, se haya excusado para asistir tras la invitación de la Comisión Investigadora? Es lamentable que Chadwick haya rechazado el poder asistir a la Comisión Investigadora. El que nada hace, nada teme, dice el sabio dicho chileno. Nosotros creemos que hay situaciones que el señor Chadwick no ha aclarado. ¿Qué hacía él con la información que le entregaba el señor Hermosilla? Información entregada de manera ilegal por el director de la Policía de Investigaciones respecto de causas relevantes como la causa que involucraban al expresidente Sebastián Piñera, tanto como en el caso Dominga como en el caso Enjoy, causas que involucraban al señor Guevara, al señor Torrealba, investigado por grave casos de corrupción.
¿Qué hacía el señor Chadwick con esa información? ¿A quién le entregaba el señor Chadwick esa información? ¿Por qué él buscaba obtener esa información? Son preguntas extremadamente relevantes que no dicen relación en nada con una situación política, sino con una situación procesal. En los chats del señor Hermosilla ha quedado acreditado por lo que hemos sabido nosotros que esa información era entregada por el señor Hermosilla al señor Chadwick. ¿Cómo han llegado a esa conclusión? No, nosotros hemos tenido acceso a esa información que en este momento es pública, ha sido develada por medios como CIPER y tampoco ha sido desmentida por el señor Chadwick. Por lo demás, además recordemos, el señor Chadwick es era socio del señor Hermosilla, por lo cual claramente los nexos son bastante fuertes. Sí, claro. Diputado Manucheri, por último, y agradeciendo también estos minutos y esta conversación, le hago la pregunta, ¿piensa la comisión investigadora invitar a Luis Hermosilla? Se lo pregunto porque todavía no ha sido formalizado, entonces técnicamente aún está en posibilidad, me pongo en el caso hipotético, digamos, la comisión de eventualmente levantar una invitación al principal implicado, digamos, en este tema. No sé si se puede también. Sí, bueno, ha existido la posición respecto de invitar al señor Hermosilla, lo discutiremos en la próxima sesión, pero claramente él no va a concurrir. Eso nosotros vamos a extender la invitación para que él tenga la posibilidad de poder exponer y aclarar ciertas situaciones, pero nos parece que él, al no estar obligado al hacer una invitación, él no va a concurrir, por lo cual eso podría ser una pérdida de tiempo solamente. Diputado Daniel Manucheri, nuevamente gracias por acompañarnos en Noticias 24, que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.